y después de varias horas de camino a pie llegamos a La Guepi. Iniciamos nuestro recorrido con el camping, un camping que nos recomendaron cuando llegamos al pueblo, donde podíamos almorzar y tener como un tiempo de tranquilidad, porque justo en ese momento no habíamos comido nada y realmente habíamos caminado durante mucho tiempo, así que teníamos muchísima hambre. Llegamos poco a poco a este lugar, como lo pueden ver, desde ya se ve un lugar hermoso. Creo que de las cosas más maravillosas que me ha gustado de Francia ha sido ver tanto verde, tanta naturaleza, ha sido maravilloso. Y este caballo, amo los caballos, así que debía salir en este video. Seguimos nuestro recorrido buscando un lugar donde podíamos sentarnos y disfrutar de la vista para poder almorzar y pues después ver si podíamos meternos al río un rato. Ay, esto fue lo mejor. Había un perrito con su dueño y estaban jugando y se veía tan feliz en el agua que nos encantó. Este es otro amiguito que nos encontramos en el camino cuando llegamos. Era muy juguetón y nos acompañó prácticamente en todo nuestro almuerzo. Era muy cariñoso, era muy lindo. Yo creo que era un cachorrito, pero era muy bonito. Él creo que era demasiado amistoso, veía cualquier persona que se acercaba y de una vez corría a hacerle el juego. Así que llega una moto y él sale corriendo a buscar aventura. Nosotros jugamos un buen rato con él, estuvimos un buen tiempito ahí y claramente él merecía su sección en este video. Creo que entre tanta tranquilidad del lugar, el hecho de que él estuviera y nos diera un poco de juego y no sé, era como sentir una alegría con él, poder estar ahí a su lado acariciándolo o jugando, fue súper especial. Y bueno, creo que este fue un lugar donde pude ver todo lo que en algún momento quiero tener de experiencias en mi vida. Quiero hacer esa actividad que vemos al fondo, por eso le hice un zoom, porque realmente es algo que no he hecho por algunos temores antiguos y realmente sí quiero hacerlo en cualquier parte del mundo, pero quiero hacerlo. Y pues nada, está uno de los focos que tengo en este momento y es acampar. Es una casa rodante, como lo vieron ahí al fondo, lo mejor. Y nada, aquí nos despedimos y pueden ver así como mi cara de felicidad por ver tantas cosas hermosas y me sentía muy tranquila, era un lugar muy tranquilo. Finalmente en esa parte del río no nos pudimos bañar porque lo vimos como un poco sucio, entonces decidimos no hacerlo. Y continuamos el recorrido para conocer el pueblo, porque pues ya una vez haber comido ya teníamos fuerzas para poder continuar y conocer un poco más del pueblo antes de irnos, porque el tren nos esperaba. Así que bueno, aquí podemos ver las casas, como siempre. Yo creo que eso es algo muy característico, la estructura de Francia, en sus casas, sus balcones, en sus paredes, todo, absolutamente todo. Y la naturaleza, ay no, amo de verdad ver la naturaleza en cada recorrido que hemos realizado. Es magnífico ver tanto árbol, tanta oportunidad de respirar aire libre, puro, ¿no? Fue genial. Para contarles un poco del pueblo, La Guepi tiene dos ríos. Uno era el anterior, el que estábamos viendo, en el que nos queríamos meter porque pues se suponía que era el que estaba más limpio, pero pues bueno, aquí continuamos nuestro recorrido. Como tal, lo principal o las cosas más específicas que tiene La Guepi son las artesanías y las tiendas locales. Aquí estos son como lo que representa la vida del pueblo junto con los servicios personales en sí.
Yaquepi ha estado en un declive demográfico bastante significativo, pero pues igual es un pueblo que hoy en día, con sus habitantes 700 o un poco más, eh, pues ha podido como mantener la vitalidad del pueblo. Así que bueno, entre tanta caminata que hicimos para conocer un poco más del pueblo, encontramos específicamente la parte donde indicaba que estaba el río y que pues se podía nadar ahí, que es esa imagen que vemos arriba como la banderita azul. Así que este es como tal el río. Entonces bueno, llegamos. Yo miré si había la posibilidad de poderme meter, pero pues igual el color del río no me dio mucha confianza, así que pues nada, simplemente disfrutamos de la vista, algo muy tranquilo. O sea, miren ese fondo, es todo verde, ay no, es hermoso. Así que pues bueno, lo que hicimos fue disfrutarlo. Y aquí continuamos el recorrido como tal ya para irnos, porque la lluvia nos perseguía y pues ya estaba muy cerca la hora de que pues el tren llegara y pudiéramos devolvernos a Toulouse. Así que continuamos el recorrido, pero ya dirigiéndonos hacia el metro, hacia la gare, hacia la estación de metro, por decirlo así. Entonces bueno, un poquito en subida, como era característico de estos pueblos, sus casitas. Realmente aquí no se ve mucha gente porque nosotros fuimos un domingo y en Francia los domingos nada está abierto. Así que podíamos disfrutar tranquilamente del recorrido, pero pues claramente no podíamos conocer o visitar algún establecimiento, conocer el mercado o preguntar en alguna información en alguna oficina. No, eso no era posible. Entonces simplemente disfrutamos de nuestro recorrido pues prácticamente solos y viendo toda la arquitectura como tal y la naturaleza que rodeaba el pueblo. Aquí vemos como tal la iglesia de la Guépi, es de las primeras cosas que uno encuentra junto a este monumento que los dejé. Es un monumento a los muertos que cayeron pues en batalla, en la guerra. Es lo primero que vemos cuando entramos al pueblo desde el metro. Aquí ya es el recorrido. También hay un puente así como en Nayac. Si no han visto este video, corran a verlo. Es igual, casi creo que la misma decoración, con flores, decorando como tal el recorrido del puente, así que es algo muy muy bello. Y vamos ya aquí rumbo hacia la estación del tren. Y bueno, como ven ahí, ya tenía mi mascarilla en la mano, porque ahí sí es obligatorio el uso de la mascarilla. Así que pues nada, aquí va muy rápido realmente, porque ya la lluvia era cada vez más fuerte. No sin esperar a ver tantas cosas hermosas. Por eso quería grabar así estuviera a punto de llover y muerta. Ya como, oh no, nos vamos a mojar. Así que pues nada, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.